Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Patricio Padilla Navarro, soy parte del equipo del Nodo Conexión Sur y estamos inaugurando el día de hoy este primer podcast o ciclo de entrevistas que vamos a realizar en el marco de este proyecto, el Nodo Conexión Sur, y también de la segunda versión de nuestro diplomado en gestión territorial para el desarrollo de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación para la macrozona sur. Justamente como tiene que ver con el proyecto Nodo Conexión Sur, está junto a mí Marcos Hernández Maldonado, quien además él es codirector del proyecto Nodo Conexión Sur. Marco es ingeniero civil industrial, mención informática por la Universidad de la Frontera. Ha cursado estudios de magíster en innovación y transferencia tecnológica en la Universidad Federico Santa María y entre algunos de sus principales cargos en la Universidad de los Lagos, que es donde se desempeña actualmente. Ha sido gerente de la incubadora de negocios INER Los Lagos, director del proyecto regional Explora CONICIT, director del Departamento de Ciencias de la Ingeniería y actualmente es director de innovación y transferencia tecnológica, ¿cierto?, de la Universidad de los Lagos. Su quehacer académico se vincula mayormente con temas sobre innovación, emprendimiento, destacando el impulso a programas de apoyo a emprendimiento en las comunas de Puerto Montt y Fresia, extendiéndose este 2025 a Purranque. Entonces, bueno, primero, bienvenido, Marco. El primero, bueno, el darte también la bienvenida y las gracias por ser la primera persona que vamos a entrevistar. Y vamos a entrar en materia de inicio. Tú eres codirector del Nodo Conexión Sur, ¿ya? Así es. A nuestro diplomado, vas a hacer la clase inaugural. Y quiero comenzar por ahí, porque hay muchas personas que probablemente en todos estos años no conozcan el Nodo Conexión Sur. Entonces te vamos a dejar, ¿cierto?, la tarea de que nos puedas primero comentar sobre el Nodo Conexión Sur, qué es lo que es y cuál sería su importancia, Marco. Hola Patricio, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí contigo justamente para iniciar las actividades de lo que va a ser esta segunda versión de nuestro diplomado. Bueno, mira, para las personas que no han escuchado o no conocen mucho de este nodo, el nodo es una iniciativa que está impulsando principalmente el Ministerio de Ciencia. Es una iniciativa donde estamos reunidas por macrozona, ¿cierto? Por la macrozona que le corresponde en este caso a las regiones de los ríos, la Araucanía y los lagos. Estamos reunidas las universidades de la frontera, la Universidad Católica Temuco, la Universidad de los Lagos y la Universidad Austral también en su momento participando de esta iniciativa, justamente con un fin yo diría que bastante particular, y es que tenemos las intenciones digamos, de mover, de acelerar a nivel de esta macrozona todo el trabajo en CTCI que se realiza, pero con una cosa, con una característica bien particular, y es que intentando, buscando siempre conectar no solamente al mundo de la academia, sino que también al sector público, al sector privado, a integrantes de la sociedad civil. Y yo diría que desde esa perspectiva hay un tremendo esfuerzo, digamos, no solamente en estar las cuatro o las universidades embarcadas en esta iniciativa, sino que tratar de impactar a la mayor cantidad de personas posible en nuestra macrozona. Y hemos trabajado desde ya cerca como de 5 o 6 años, creo, si saco bien la cuenta, identificando brechas para la CTC en esta macrozona, definiendo hojas de ruta, impulsando un conjunto de varias iniciativas priorizadas por nosotros, por este nodo, para intentar justamente avanzar en eliminar estas brechas. Y justamente nuestro diplomado es una de esas iniciativas priorizadas que ha tenido, yo diría, un importante impacto territorial, beneficiando ya en con esta segunda versión esperamos a cerca como de 60 personas Exacto. de estas regiones, de estas tres regiones, así que felices, y eso da cuenta de cómo las diferentes universidades nos podemos coordinar y trabajar en conjunto en torno a un objetivo que escapa más allá de nuestro quehacer como cada institución, sino que involucra a toda la macrozona. Marco, bueno, y para la gente que quizás no es muy asidua a estos temas, debe saber que
digamos, en Chile están pasando muchas cosas respecto a la institucionalidad de la ciencia. ¿Por qué? Porque primero tuvimos hace poco tiempo atrás seremías en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que operaban a nivel macrozonal, unas seremías nuevas, no teníamos esa repartición, pero prontamente las seremías están transitando de ser macrozonales a ser regionales. O sea, vamos a tener esta figura más tradicional de las seremías por cada una de las regiones. Está ocurriendo eso a nivel de la institucionalidad. En segundo lugar, están emergiendo instrumentos que intentan hacer un planeamiento de la ciencia, como las estrategias regionales de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, que vienen a reemplazar a las anteriores estrategias de innovación, ¿ya? Eh, y además emerge, ¿cierto?, la figura de los comités regionales de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, como los antiguos CORECIT, ¿cierto?, que también Mm. van a ser eso, ¿cierto? O es el mandato que tienen de ser el ente quien asesora a los gobiernos regionales y a la región, obviamente, respecto a las principales decisiones en materia de CTCI. Entonces, es una tercera figura relevante. Y si a eso le vamos sumando cosas, tenemos por una parte los nodos, ¿cierto? Que operan también, pero a nivel macrozonal, eh, en el caso de la macrozona sur, el nodo Conexión Sur, y además los laboratorios naturales que intentan, ¿cierto?, identificar a nivel nacional ciertas singularidades que tiene nuestro territorio, los océanos, el cielo, las montañas en el sur, la Antártica y el terreno Mm. subantártico como ciertos lugares que tienen atributos únicos para la investigación, pero también digamos, con un vínculo con el desarrollo territorial. Entonces, como que está pasando de todo, y ahí mi pregunta es, respecto a este distintos tipos de actores e instrumentos, ¿cuál es el rol que tú, Marco, considerando tu rol en el nodo Conexión Sur, pero también en la Universidad de los Lagos, tú le ves particularmente al nodo Conexión Sur respecto a este rediseño institucional en CT6? Mira, yo me atrevo a mencionar quizás un par de roles bien importantes. Bueno, muchos de los instrumentos, digamos, de las políticas que tú mencionaste en general, así como líneas de trabajo, si tú las miras, en general tienden a ser regionales. ¿Cierto? Comités CTCI regionales, la estrategia regional de CTCI como decías tú, están, en el caso de los lagos fue lanzada a fines del año pasado, las seremías que están transitando a lo regional, ¿cierto? Bien, todo eso es ese elemento, todos esos elementos, digamos, de apoyo probablemente a una buena planificación regional desde la CTCI han sido, yo diría que necesarios. Pero hay un elemento fundamental en el nodo, que era lo que comentaba cuando me pedías hacer como una descripción de él. Yo creo que una de las cosas fundamentales es que cuando nos vamos a la regional, por lo menos en la macrozona, si nos dividimos por región, nos vamos quedando con pocas universidades, probablemente que somos parte de esta iniciativa, una, en algunas regiones una o un par quizás. Y quizás uno de los elementos fundamentales del trabajo que se ha desarrollado, por lo menos particularmente en este nodo, es el trabajo colaborativo entre todas las casas de estudio que formamos parte. Y ahí hacemos sinergia de manera importante. Entonces yo diría que uno de los principales roles probablemente que uno podría entender de los nodos, quizás es no abandonar esa idea o esa lógica inicial de no irse necesariamente a una región, sino que seguir trabajando desde una perspectiva un poquito más amplia, tratando también de generar sinergias y trabajo conjunto entre diferentes casas de estudio. Ese debería que ser un buen aporte. Y otra de las cosas que hemos visto es que al tener a 4 casas de estudio, en este caso particularmente en nuestro nodo, tenemos una gran capacidad no solamente para ejecutar cosas, sino también para generar data, hacer análisis, generar mucha información, porque probablemente, tal como lo vivimos el año pasado, particularmente en los lagos, al momento de hacer la estrategia regional CTCI, nosotros fuimos uno de los actores, de los importantes actores que fueron consultados a nivel de información para justamente alimentar el proceso de diseño de esta estrategia regional. Mm. Y si tú te das cuenta, y lo hemos visto en varias oportunidades, probablemente un comité CTCI o un gobierno regional a nivel de tener que ejecutar estas estrategias, después medirlas, controlar, digamos, su ejecución, muchas veces carecen justamente de equipos técnicos profesionales que se puedan dedicar a hacer recogida de datos, análisis de información, poder
insumar a todos estos actores para que puedan efectivamente seguir cumpliendo su rol. Y eso lo hemos discutido largamente, yo creo, y lo hemos visto como una oportunidad para los nodos, en la medida en que ninguno de estos actores probablemente hoy día tiene un brazo armado tan importante como el que le podría otorgar un conjunto de universidades a través de los nodos para justamente mejorar su funcionamiento y su gestión. Gracias, Marco. Mira, en relación con eso, bueno, en la descripción que yo hacía de tu quehacer, mencionaba varios cargos que tú has ocupado respecto a roles asociados a CTCI, pero en el contexto regional. Entonces ahí Exacto. te quiero preguntar, quiero que me ayude a pensar. Estas son preguntas que le voy a hacer a todas las personas que vamos a entrevistar, que también nos ayude a pensar, a inteligir respecto a cómo a nivel nacional se piensa la región en términos de CT6. Entonces, porque la gran crítica que hay con las políticas públicas es que se hace una mirada muy general, pero se olvidan algunas particularidades regionales. Entonces, puede que hayan algunas cosas buenas, otras no tanto, pero tú, respecto a tu experiencia en estos distintos cargos, ¿cómo tú evalúas la política la política nacional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en sus distintos nombres, ya en tu experiencia, pensando en los roles que tú ocupas en una universidad regional, digamos? ¿Cómo esos énfasis, esas orientaciones llegan, algunas no tantas? ¿Qué correcciones le harías tú? Un poco, cuéntame sobre eso, de cómo tú, en tu experiencia, has recibido como gestor estas orientaciones nacionales en temas de CT6. Mira, yo particularmente podría hablarte, como mencionabas tú, de la experiencia desde la región de los lagos y particularmente desde la universidad, una universidad que se ha ido desarrollando y fortaleciendo en el pasar de los últimos años y que ha transitado de ser una universidad más docente a una universidad más compleja, ¿ya? Y en ese sentido yo diría que muchas de las políticas, probablemente instrumentos y mecanismos que existen hoy día disponibles para fortalecer la CTCI y las regiones, son atingentes, cada vez probablemente se le va incorporando algunos elementos que permitan justamente marcar la diferencia o ajustarse de acuerdo a los requerimientos donde están ubicados, digamos, por ejemplo, las casas de estudio como nosotros. Eh, Recientemente se lanzó el año pasado este fondo de apoyo a la investigación universitaria, el FIU, donde universidades como las que estamos en regiones pudimos acceder en primera etapa a este fondo para justamente ir delineando y fortaleciendo el trabajo en investigación y en todo lo que tiene que ver con CTC en general, con un fuerte foco territorial, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo diría que ha habido un tránsito hacia dejar o a generar instrumentos o apoyos que permitan que uno se ajuste, digamos, a las características donde está. Pero ahí todavía queda mucho trabajo que hacer, digamos, yo diría en particular, porque cuando tú vives en regiones y vives en regiones que probablemente están muy alejadas de los centros de conocimiento nacional, todos sabemos que Santiago, región metropolitana, Valparaíso, Concepción, y de ahí se empieza empieza la gran concentración, digamos, de centros y de capacidad de investigación y capacidad de generación de conocimiento, y después hacia los extremos como que eso empieza a diluirse un poco. Y cuando tú llegas a zonas, digamos, donde probablemente te encuentras con otras dificultades, necesitas probablemente quizás pensar hoy día en otro tipo de instrumentos o de formas de políticas que ayuden a romper ciertas trabas. Algunas trabas que me acuerdo así como en el corto plazo. La atracción de capital humano avanzado. ¿Te fijas? Es entendible cuando tú quieres traer gente que ha terminado, no sé, el doctorado, el postdoctorado, y moverlos hacia las regiones. Es difícil porque no están los centros, porque probablemente no hay tanto laboratorio asociado ¿cómo se llama?, a una cierta área de conocimiento. Tú en la descripción comentabas que en algún momento me tocó dirigir el naciente Departamento de Ciencia de la Ingeniería en esta universidad. Y vivimos situaciones complejas de cómo atraer capital humano avanzado, doctores, por ejemplo, en cierta área, en ingeniería civil, en ingeniería eléctrica. Ahí hay un tema, a modo de ejemplo, que hay ciertas particularidades en regiones y ciertas zonas donde es necesario quizás colocar más énfasis para buscar maneras de poder transitar hacia el fortalecimiento de nuestras capacidades de CTCI. Equipamiento, obviamente, y capacidad de infraestructura y equipamiento también son necesarios. Hay ciertos elementos asociados a CTCI en los cuales tú ya necesitas
equipos profesionales especializados en gestión de en gestión de estas temáticas, gestionar bien la investigación, gestionar bien la comunicación de la ciencia. Eso ya hoy día también hay perfiles y hay características especiales profesionales que tú requieres. Yo diría que hay, a modo de ejemplo, con esos dos o tres ejemplos que te doy, creo que las políticas hoy día también tendrían que estarse probablemente ajustando un poco a las particularidades de las diferentes zonas que tenemos en nuestro país, las diferentes complejidades y desafíos que tenemos, para poder justamente tratar de avanzar y como lo dice el no, ¿cierto? Tratar de acelerar la CTCI en nuestras regiones de manera más efectiva y ojalá lo más rápido posible. Me quedo con esa última parte para esta última pregunta, que es un poco difícil, obviamente, pero tiene que ver con el fin de todo esto, que refiere finalmente a contribuir, a ayudar al desarrollo y al bienestar social de nuestro país y particularmente de nuestra macrozona, y obviamente en nuestras regiones, de acuerdo a los roles que estamos ocupando. Entonces ahí te quiero hacer una pregunta un poco incómoda, digamos, porque obviamente da para más, pero si ¿qué medida, cuál sería la principal medida o las principales tratarías de forzar a que sea una sola, eh, que tú crees que se deberían tomar en la macrozona sur o en la región de los lagos para contribuir, ¿cierto?, al desarrollo territorial, al bienestar social, pero bajo el prisma, bajo la mirada, ¿cierto?, de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación? Entonces ahí te hago la pregunta por quizás el principal desafío que tú ves, pero sobre todo la principal medida que deberíamos ejecutar para contribuir al desarrollo. ¿Puedo elegir más de una? Elegir una Sí, particularmente. Es como difícil, ¿no? Sí, yo me tomo un poco de lo que estaba mencionando. Yo creo que hay ciertas condiciones habilitantes para trabajar en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que son necesarias instalar en algunas zonas, particularmente como las nuestras. Condiciones habilitantes me refiero a que si tú efectivamente quieres levantar un área del conocimiento particular, probablemente vas a tener que resolver problemas de infraestructura, equipamiento, mover capital humano. Si eso lo vas haciendo en la medida de lo posible y en la medida de que cada institución o diferentes instituciones lo vayan haciendo de a poco, probablemente el tránsito va a ser más largo. Eso es lo que uno, por lo menos en mi experiencia dentro de gestión de investigación o de innovación en la universidad, uno ha visto que, claro, se puede llegar a un punto lejano, o sea, a un cierto nivel en que tú quieres estar, pero si lo vas haciendo de a poco, el tránsito probablemente va a ser más largo. Quizás lo que uno necesita en términos de política es tomar algunas apuestas bien pensadas respecto a ciertas áreas a las cuales tú le inyectes o generes las condiciones de base para que los cambios empiecen a suceder. Segundo elemento, creo yo, que sería necesario establecer un buen vínculo con los actores regionales. O sea, entender que lo que vayas a hacer probablemente impacte en primer lugar a la región, a la zona donde tú estés, para que se valide, para que tenga impacto, para que efectivamente la investigación o todo el trabajo en CTC que se haga tenga una repercusión en lo que tú decías, pues mejorar la calidad de vida de la zona donde tú estás, en impactar positivamente en los sectores productivos, la sociedad civil, aportar al desarrollo digamos, de la estructura de gobierno regional, etcétera. Por lo tanto, ahí se necesitaría yo que esta articulación clásica que hablamos de los diferentes actores que estamos involucrados se produzca de manera y que sea ahí, digamos, como un elemento base sobre el cual trabajar. Y tercero, diría yo que, un poco conectado con lo segundo que te mencionaba, el hecho de también ser capaces de tener siempre presente la necesidad de comunicar, de divulgar, de hacer que el conocimiento y los beneficios de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación lleguen finalmente hacia los beneficiarios. Que no se queden, como siempre se nos hace la crítica, probablemente a las universidades que quedan encerradas en un paper, que quedan publicados, pero que eso después no transita. Necesitamos cada vez, y yo creo que de alguna forma muchos de los instrumentos que hoy día están a disposición a nivel nacional para impulsar la CTCI te van colocando cada vez más exigencias en ese sentido de cómo efectivamente tú lo que desarrollas en investigación, en desarrollo tecnológico, te comprometes a que eso efectivamente impacte positivamente. Oye, bueno, tenemos una compleja pero estimulante tarea por delante en el marco del nodo y obviamente en el diplomado. Entonces, Marco, yo de verdad te quiero agradecer porque nos brindaste estos minutos para conversar sobre ciencia,
no cualquier ciencia, no cualquier tecnología, conocimiento e innovación, sino una que esté, cierto, vinculada a los desafíos territoriales de nuestra macro zona Ujú. sur. Estamos, cierto, cerrando nuestro primer capítulo de estas entrevistas, donde queremos conversar con distintos actores de la macrozona sur y también a nivel nacional sobre cómo vemos, ¿cierto?, la relación entre CTCI y el desarrollo regional. Estas entrevistas, ¿cierto?, las hacemos en el contexto del proyecto Nodo Conexión Sur, que en marco nuestro primer entrevistado además es codirector del proyecto, representante de la Universidad de los Lagos, y además, ¿cierto?, en el marco de nuestra segunda versión, parte del Nodo Conexión Sur, de este diplomado en gestión territorial para el fortalecimiento de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en la macrozona sur, que estamos ya a pocos días de iniciar y con nuestros flamantes 30 personas becadas. Así que muchísimas gracias, Marco. Te envío un Gracias abrazo a ti igual. y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muy bien, muchas gracias, Patricio.